Bien, buenos días nuevamente para todas las personas que están pendientes de nuestra programación de conferencias desde el Instituto de la Caridad Universal, sede mundial en El Salvador. En esta ocasión traemos un tema de mucho interés y tiene como propósito hacer una reflexión profunda, una reflexión que vaya más allá de cualquier razonamiento mecánico e intelectivo, sino más bien apelar a ese nivel superior de la mente, a esa mente interior, a esa mente Cristo que cada hombre y cada mujer lleva y que desafortunadamente los seres humanos únicamente proyectamos y nos damos cuenta con la parte de la mente, la parte sensual y la parte intermedia, donde se encuentran algunos valores históricos religiosos. Y esa parte profunda de la mente superior o mente Cristo no se pone en práctica o no se ha descubierto o no se ha logrado tener ese contacto con esa parte más sublime. En ese sentido, en esta oportunidad traemos el tema la imitación. Cuando hablamos de la imitación basado en el conocimiento de la gnosis, que es un conocimiento profundo, que es un conocimiento de los mundos superiores y que no está basado en teorías, en hipótesis, sino que está sustentada la sabiduría gnóstica en la experiencia directa de aquellas conciencias despiertas que han pasado por este mundo físico tridimensional, que han asistido a la humanidad, como Jesús el Cristo, como Moisés, Krishna, Buda, Samael Aumeor, que nos han dejado y nos han explicado los misterios de la vida y de la muerte, que nos han dicho y que nos han puesto en evidencia este conocimiento. Es por eso que traemos el tema de la imitación. La imitación tiene un componente muy fundamental y está basada la imitación en un elemento subjetivo de los seres humanos. Y ese elemento subjetivo de los seres humanos es el miedo. El miedo es un elemento que lleva al hombre en el fondo de su psiquis. Y el miedo es el que ha hecho y está haciendo en este momento que la humanidad viva en crisis, que la humanidad esté confundida por el mismo miedo. El miedo es en el fondo un defecto colectivo e individual que ha sido desarrollado por aquellos líderes que de una manera intencional han hecho del miedo para conducir a la humanidad a este estado de adormecimiento colectivo. Por lo que cuando se habla de la imitación y el miedo, normalmente la humanidad entera trata de imitar, de buscar componentes que le den un alivio en base a la imitación que estamos imitando. Normalmente las creencias se imita la fe, la creencia, estamos imitando a
teorías que al final son teorías vacías, que no tienen un fundamento propio del real ser, que no tienen un basamento en la experiencia directa de una conciencia libre de los elementos subjetivos que son los defectos de carácter. Por lo que por el miedo se imita, y en algunos casos el miedo está disfrazado, y está tan disfrazado de un elemento que siempre se nos ha dicho que debe de tener la humanidad. Se nos ha inculcado en términos generales, en diferentes culturas, en diferentes regiones, que existe una primera ley que es el amor, y que en base al amor es que el ser humano puede tener una vida menos conflictiva, donde nos vemos y nos encontramos que la lucha diaria, la lucha cotidiana de todo lo que existe, de todo lo que vemos en este mundo físico, es producto precisamente de un mundo que el mismo hombre lo ha construido. El mismo hombre ha construido el odio, el rencor, la envidia, la lujuria, la pereza, la gula y todos esos defectos que hacen del hombre y de la humanidad una humanidad que ha entrado en un momento de desesperación, de crisis. Y todo es porque en el fondo, en algunos casos y en la mayoría de las culturas que se quiere practicar el amor, se ha confundido el amor con el miedo. Lo vemos en la familia, lo vemos en los padres que tienen miedo que su hijo tenga libertades, que tenga iniciativa. Lo vemos en todos los ámbitos, en los ámbitos laboral, político, religioso, económico, social. El miedo siempre está presente y a la humanidad se le inculca, se le motiva y se trata de potenciar cada vez, a cada momento y a cada instante el miedo. Ante esta situación que se ha construido de miedo, entonces, ¿qué es lo que le queda al ser humano o qué debe de hacer? Trata de imitar, de hacer una imitación para salvar su crisis. Cuando entramos a imitar a los religiosos, a los políticos, o cuando tratamos de imitar una ideología, lo que estamos haciendo, o lo que en el fondo no nos damos cuenta, es que estamos tratando de mantener una actitud, una creencia que nos va a llevar a mejores situaciones. Por lo que la humanidad se desplaza cada día basado en un elemento que es el miedo. El temor se ha inculcado desde los tiempos remotos y se ha inculcado de diferentes maneras. Se han llenado las plazas en lo histórico de gente para ver cómo se elimina, cómo se le da muerte a una persona, cómo a un individuo que se le cree hereje, que va en contra de las leyes de Dios, se quema en una plaza. ¿Y para qué? Para infundir el miedo, el control, la creencia y la fe. Eso es lo que ha hecho el miedo a través de la historia. Estamos en momentos de crisis, estamos en momentos apocalípticos, donde el hombre ha llegado al fin y ahora solo le queda imitar para poder sentirse que está en el camino del desarrollo espiritual. El conocimiento gnóstico es un conocimiento directo
que no está basado en creencias, en especulaciones, en hipótesis. Y acá dentro de este conocimiento caben todos aquellos hombres y mujeres buscadores de la sabiduría del Cristo. Dentro de la gnosis puede asistir y practicar esta enseñanza el ateo, el materialista, el religioso, para que se dé cuenta el error que está cometiendo en mantener una idea, en mantener el miedo, en mantener la imitación. Muchos religiosos imitan a su guía, a su gurú, a su maestro, e inclusive se visten con los ropajes, con la túnica de la santidad, para imitar realmente algo que en el fondo no lo han logrado, algo que en el fondo no han podido crear, porque en el fondo espiritual, en el fondo mismo de cada hombre y cada mujer, cuando hablamos del fondo, hablamos en la parte interna, dentro de su corazón, subyacen los principios anímicos y espirituales que tienen que desarrollarse, que tienen que despertarse para emprender el camino de la liberación del espíritu, de la liberación del alma, si lo queremos entender así. Pero esto, más allá, desde la luz de la gnosis, se refiere al despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia no es sencillamente creer, es entrar a una revolución, a un autoconocimiento, a un autodescubrimiento, y de esa manera es que podemos ir comprobando y experimentando la sabiduría de los siglos, como es la gnosis, la sabiduría que nos dejó el gran adorable Jesús y todos los avatares que han asistido a esta humanidad. En ese orden de pensamiento, de exposición, queremos afirmar que la imitación y el miedo son dos aspectos que han truncado la iniciativa. La iniciativa que debe de tener cada ser humano, la creatividad, la imaginación creadora, la intuición que puede llevarnos a elementos superiores. Hoy día, por miedo, los teóricos, los llamados científicos, los investigadores tratan de desvirtuar el poder de la emoción superior, tratan de desvirtuar la inteligencia superior que pertenece al ser, al real ser, que pertenece a la conciencia, y lo que han hecho y están haciendo es inhibir la iniciativa, la libertad. Hoy día vemos que las universidades están llenas y que estudian los jóvenes desde la niñez, los jóvenes y los adultos, y realmente están estudiando para prepararse en la vida. Pero esta preparación es importante, es necesaria. Sin embargo, lo que hace es una codificación. Esta preparación lo que hace es que inhibe la libertad de pensamiento, de sentimiento. Pocas son las universidades o pocos son los conocimientos que le dan a los jóvenes, a los estudiantes, para que tengan iniciativa libre, para que desarrollen su propia sabiduría, su propio conocimiento. Entonces vemos que todo esto, cuando el hombre busca la libertad, cuando anhela la libertad, anhela el amor consciente, una libertad que no es producto de una firma y que no es producto de callar las armas de un grupo A y un grupo B. La libertad va en cada hombre y en cada mujer. Y solo la libertad os hará libre, dijo el hombre luz, Jesús el Cristo.
libertad está muchas veces está en un estado donde no se puede penetrar. Vemos un muro donde no encontramos la libertad, porque precisamente por el mismo miedo y la misma imitación nos ha hecho creer y pensar de que un día va a llegar la libertad como el ladrón en la noche, y que un día los pueblos van a alcanzar la libertad, van a alcanzar la paz. Es otro problema que se ha extendido a nivel mundial. Las muchedumbres, los pueblos buscan la paz y la libertad, y esta paz y esta libertad no se logra encontrar por el mismo miedo, por la misma imitación. Y esto ocurre y esto sucede porque los seres humanos carecemos y llevamos un vacío espiritual. Ese vacío interior donde nos damos cuenta y observamos día a día que las personas buscan un complemento exterior, y buscan un complemento exterior para calmar su ansiedad y los sentimientos de culpa del ego, del yo. Entonces construyen teorías formidables que le agradan al intelecto, construyen ideas formidables basadas en la imaginación religiosa, política y económica, y de esa manera van conduciendo a la humanidad, a los pueblos, creyendo que el mañana será mejor. El mañana no existe como tal, es aquí y ahora, como nos dice el venerable maestro Samael Aún Weor, que debemos de trabajar por el despertar de la conciencia. Es aquí y ahora donde debemos de comenzar a darnos cuenta y que nos hagamos esa pregunta: ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy creyendo? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuál es mi percepción? ¿Estaré en el camino auténtico y verdadero, o simplemente estoy haciendo de mí una persona que únicamente tengo ideas y tengo pensamientos para calmar el miedo y estoy imitando a otras personas? Realmente, cada hombre y cada mujer, y dentro de estos conocimientos gnósticos, debemos de darnos cuenta que dentro de cada hombre y cada mujer está la sabiduría interna. Dentro de cada hombre y cada mujer en el templo corazón está ahí esperando nuestro ser, nuestro Cristo íntimo. Y es allí donde debemos de penetrar y orar para que nuestra conciencia se pueda expandir, se pueda liberar. Sin embargo, en estos momentos donde la humanidad ha caído en un estado terrible de adormecimiento, vemos cómo las gentes andan buscando un complemento, vemos cómo la gente se identifica, se fascina y sueña. Vemos cómo las personas se identifican en el cine, en los estadios, en las playas, y en ese sueño viven una vida vegetativa. Y hay otros que en ese mismo sueño viven la amargura, el dolor y el llanto y la muerte, pero siguen soñando. Y hay otros que en el mismo sueño se sienten felices, dichosos, y le dan gracias a la vida. Hay otros que sueñan en su religión, en sus profetas, y siguen siendo personas totalmente autoequivocadas. La gnosis es un conocimiento, es una sabiduría que cada hombre y cada mujer debe de emprender
perfección. Y en este camino, cada hombre y cada mujer va a llevar su propia cruz, que le puede liberar de esta esclavitud. Desafortunadamente, la mente en estos momentos es esclava. La esclavitud mental, la esclavitud emocional, la esclavitud instintiva, la esclavitud sexual, la esclavitud motora, toda esta esclavitud psicológica mantiene al hombre con cadenas de carácter psicológico que es necesario que pueda romper esas cadenas. ¿Cómo lo va a realizar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál es la fórmula matemática para poder romper las cadenas de la esclavitud mental? La fórmula precisa para entrar a este camino y romper esas cadenas de la esclavitud es buscar dentro de sí ese punto matemático, esa inteligencia interior que no pertenece a la mente mecánica, que no pertenece a la mente sensual, que no pertenece a la mente intermedia, sino que pertenece a la mente interior y que pertenece a la emoción superior. Todos estamos en la posibilidad. Nadie puede decir yo no puedo. Todos tenemos que realizar e implementar la iniciativa propia, la libertad propia. No sigamos a nadie, sigámonos a nosotros mismos. Allí consultemos con nuestro guía interior, que es Dios, que vibra y palpita en cada átomo. Dios que vibra y palpita en los elementos del fuego, el agua, la tierra, el aire. Dios está dentro de cada hombre y cada mujer, pero hemos renunciado por el miedo, hemos renunciado por la imitación, hemos renunciado por el estado de adormecimiento, donde siempre andamos buscando un complemento externo para podernos justificar, y de esa manera caminamos en forma automática como un robot programado que cada día al amanecer se olvida de sí mismo. Cada día al amanecer va al trabajo, va a la escuela, va a la universidad, luego regresa. Y esa es la vida cotidiana, es una vida mecánica. Necesitamos aquí y ahora, en estos momentos de crisis, en estos últimos instantes que nos quedan de existencia para la humanidad, reflexionar y ver hacia adentro, si es que en realidad andamos buscando hacer un cambio radical en nuestra existencia. Por lo que es importante mencionar que cuando hablamos de este tema interesante de la imitación del miedo, lo que en el Instituto de la Caridad Universal pregonamos hoy, mañana y siempre y por la eternidad, es que queremos decirle a los buscadores de la sabiduría de Cristo que es indispensable que hagan un trabajo serio, un trabajo formal, espiritual. Este trabajo formal y serio significa que debemos de ampararnos, que debemos de sustentarlo en la voluntad. Ya lo dijo el Cristo a hombres de poca voluntad o de poca fe, pero de una fe consciente, no de una fe muerta en una creencia, una fe basada en la comprobación. No tenemos voluntad, hay más bien una mala voluntad, y nos han potenciado, nos han reforzado y nos están reforzando la mala voluntad. Ahora todo es un mundo donde, por ejemplo, los jóvenes ya no quieren estudiar a profundidad las obras clásicas,
Ya no quieren hacer un parafraseo, no quieren interpretar porque todo está digitalizado y es más fácil. Entonces el hombre de la actualidad va perdiendo esa iniciativa, va perdiendo esa inteligencia que se ha pregonado que el hombre es una de las criaturas más elevadas en el universo, que después de Dios como creador, el hombre también tiene esa inteligencia que es producto del creador, y que el hombre en el fondo es un Dios en miniatura, en potencia, pero que está ahí, no ha despertado. Y eso es la invitación, eso es precisamente lo que la gnosis nos enseña. Este conocimiento nos enseña que debemos de ser libres, que debemos de buscar la libertad, pero esa libertad, ese amor que siempre se ha pregonado en todos los conocimientos, no va a llegar con una creencia, con una fe. Esto hay que edificarlo, hay que construirlo a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Únicamente en esa vía es que podemos llegar a encontrar una libertad y dejar de imitar y dejar de tener miedo, porque el miedo a ir al infierno es que muchas personas van a una iglesia y creen que ya porque van a una iglesia, van los domingos, van a cantar, van a una misa, ya están libres, pero lo están haciendo por miedo, porque se les ha informado, se les ha dicho que el infierno son lagos de fuego, azufre, y que va a ir el alma ahí. Entonces, ese trabajo no es realmente un trabajo consciente. Debe de ser por amor y debemos de buscar la libertad en el fondo. Debemos de construir nuestra alma, debemos de liberarnos. Y esa emancipación solo va a llegar como producto de un trabajo individual, no es un trabajo colectivo. Este camino de la revolución de la conciencia que nos ha dejado el venerable maestro Samael Amun Weor es un camino muy estrecho y muy difícil, como lo dijo el adorable Jesús, que difícil es el camino y estrecha la puerta que conduce a la liberación total del alma. Este camino es necesario recorrerlo conscientemente a cada momento y a cada instante, de tal forma que en esta ocasión queríamos hablar sobre este tema de la imitación, el miedo, y que la gnosis nos enseña a liberarnos, a no seguir estas prácticas de imitar, sino que debemos de ser auténticos, debemos de tener iniciativa, porque en el fondo tenemos inteligencia, una inteligencia propia que es producto del Creador, no de la inteligencia mecánica que se desarrolla en el microscopio o en el telescopio, sino una inteligencia del rehacer. Esa es pues nuestra invitación en esta oportunidad. Paz y gracia.